acaba de escuchar y ver, fue como arrancó la mañanera este día. Así, ¿no? ¿Y sabe por qué le digo que así arrancó? Porque estamos prácticamente en el punto de partida de hace un año, cuando empezamos con este tema pandémico. El presidente de la República, otra vez con 60 puntos de aceptación, incluso hay empresas demoscópicas que lo ponen todavía más arriba, ¿no? Y la oposición sigue sin entender el papel que tendría que realizar siendo oposición, ¿no? Y el presidente con niveles elevados de popularidad, ¿no? Y hoy precisamente revisando algunos estudios, me encontré con los que publica México Elige, que precisamente dirige, y usted ya podrá escucharlo y verlo, Aldo Campuzano, que se encuentra con nosotros. Le agradezco mucho que nos tome este enlace el día de hoy. Mi estimado Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes, encantado, un gusto participar en el programa y saludos a toda la audiencia. Gracias, Aldo, gracias por tomar este enlace esta tarde. Y bueno, ya escuchaste el preámbulo que les daba el contexto de cómo otra vez regresamos a los niveles que tenía el presidente hace un año, justo cuando estábamos arrancando la pandemia, Aldo, con aceptación de 60 puntos y más arriba. Y ustedes presentaban una medición, y ahorita nos las vas desmenuzando, mi querido Aldo. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo el presidente, en medio de todo este marazgo de información de la pandemia, el mal manejo que se ha hecho, que es más que evidente con Hugo López-Gatell al frente, que, hijo, le ha dejado mucho que desear en la parte del manejo pandémico, de vacunas que no llegan, vacunas que se prometen, y todo lo que ya tenemos como referencia que ha pasado en estos días, rebasando el 1,5 millones de contagiados? Estamos a punto en las cifras oficiales de llegar a 2 millones, cuando el estimado ya es prácticamente pues multiplicado por 3. Estamos hablando de 4 millones de contagiados, más de 160,000 muertes por coronavirus, y los índices de popularidad del presidente arriba de 60, mi querido Aldo. Mira, pareciera que este último año no ha pasado nada. Y no ha pasado nada en ese sentido, porque recordaremos que el presidente hace casi un año, recién llegó la pandemia al país en marzo. El presidente nos decía, no hay problema, pueden salir de sus casas, pueden ir a restaurantes, el uso del cubrebocas no es necesario. Y hoy en la mañanera nos dice que él no va a utilizar el reitera cubrebocas, su posición, ya fue. no lo voy a utilizar y no voy a utilizar, ¿no? Así es. Y en aquel entonces, recordemos, antes de la llegada de la pandemia, en el mes de febrero, el presidente tenía una aprobación del 52%. Y hoy tiene una aprobación en la encuesta de nosotros de México Elige de 58%. Es decir, se encuentra mejor evaluado en este momento que lo que se encontraba evaluado en el mes de febrero de hace un año. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues efectivamente sí han pasado muchas cosas a lo largo del año. En aquel entonces esas declaraciones del presidente de no voy a utilizar el cubrebocas le fueron muy criticadas por la población en general, incluso por los mismos simpatizantes de su partido, y eso llevó a que el presidente por primera vez en su gobierno tuviera una aprobación menor al 50% de aprobación. Y fueron 3 meses complicados para el presidente. Estamos hablando de marzo, abril y mayo. Sin embargo, con el pasar de los meses, el presidente fue recuperando poco a poco la aprobación. Y bueno, ahora con este contagio de estas últimas 2 semanas, la gente lo vio, por un lado, es un humano como cualquiera de nosotros. Se contagió y se contagió por estar trabajando. También fue bastante bien visto que en la mañanera, aunque no vimos al presidente prácticamente durante 2 semanas, todos los días escuchábamos: el presidente se encuentra atendiendo los asuntos públicos, el presidente hizo una llamada con el presidente de Rusia. El presidente nunca se fue, ¿no? Nunca se fue. Entonces los mexicanos dicen, oye, pues a pesar de estar enfermo, el presidente ha estado aquí. Sin embargo,
además de esto, hay un tema importante que también empiezan ya a detectar los mexicanos y es los mensajes que me empieza a enviar el presidente son contradictorios con los que empiezo y he estado escuchando a lo largo de la pandemia. Y eso se refuerza muy claro con lo que dice hoy el presidente de yo no voy a usar. Entonces, vamos a llegar muy pronto en el país en una situación donde el ciudadano y particularmente los simpatizantes de Morena van a decir, bueno, si el presidente no usa cubrebocas, ¿por qué yo lo tengo que usar? Si el presidente puede salir de gira por todo el país, ¿por qué yo me tengo que quedar en casa? Entonces es una situación donde sin duda la palabra del presidente pesará. Para cerrar con este tema de la aprobación del presidente, son 3 puntos más que lo que tenía el mes anterior, 55%, y hay un dato importante cuando revisamos la aprobación del presidente y es que su aprobación está directamente ligada con distintos fenómenos. Uno, con con el fenómeno de la revocación o ratificación de mandato que viviremos en el país el próximo año, de hecho prácticamente en un año exactamente, donde el presidente, si hoy fuera esa consulta de revocación de mandato, ganaría sin ningún problema, con un 56% de apoyo. Otro fenómeno que siempre va de la mano con el aumento o la caída de la aprobación del presidente es la intención de voto que tiene el partido Morena. Y este aumento de la aprobación del presidente lleva a Morena a colocarse en el mejor momento del último año con 45, 46 puntos de intención de voto para la elección legislativa de este año. Aldo, buenas tardes, te saluda Carlos. Hay otro tema, me gustaría preguntarte, hay otro tema, hay otro rubro en la encuesta que hoy presenta México Elige, porque además es importante, recordemos que se trata de un valor en el que ha presumido bastante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me refiero en términos de corrupción. Los resultados que arroja son bastante interesantes y ahora me gustaría conocer un poco la opinión de esta encuesta, de este resultado. ¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eso no es corrupto en términos de percepción? Bueno, lo que nos dicen los mexicanos es 63% de los ciudadanos mexicanos nos dicen el gobierno del presidente López Obrador sí es corrupto. Y estamos hablando de un 63% que conforma 2 de cada 3 mexicanos, es decir, es una mayoría importante. Por otro lado, el restante, un 25%, nos dice el gobierno del presidente no es corrupto. 1 de cada 4 mexicanos dice el presidente no es corrupto. Y ese cuarto de los mexicanos es una base muy sólida que tiene el presidente, que le es fiel y leal en todo sentido. Y hay un restante 11% que dice yo no sé si es o no corrupto el gobierno del presidente. Ahora, el tema de la corrupción, cuando lo abordamos de manera genérica, que es importante para conocer este dato importante de 2 de cada 3 mexicanos piensan que sí hay corrupción en el gobierno del presidente, es más importante cuando lo desagregamos y vemos dónde está esa corrupción que nos dicen los mexicanos. Y está muy concentrada en algunos personajes de la Cuarta Transformación. Por citar los primeros lugares en percepción de corrupción según los mexicanos, tenemos a Ana Gabriela Guevara del Instituto de Deporte, a Manuel Barlet de CFE, a Pemex, por supuesto, a aduanas, a la Fiscalía General de la República. Es decir, esos lugares, esas instituciones en las que tradicionalmente los mexicanos pensamos o sentimos que hay fenómenos de corrupción. O sea, son los entes que vienen acusándose desde administraciones pasadas. O sea, no cambió. Exactamente, exactamente. Pero cuando revisamos particularmente la percepción de corrupción del presidente, el presidente, digamos, que no representa el fenómeno de corrupción de su gobierno, porque
El 53% de los mexicanos dice el presidente es poco o nada corrupto. Es decir, aquí la mayoría lo que nos dice es, sí, en el gobierno del presidente hay fenómenos de corrupción, pero no del presidente, porque 53% opina que el presidente es poco o nada corrupto, contra un 47%, que tampoco es un número despreciable, es prácticamente la mitad, que nos dice el presidente es algo o muy corrupto. Entonces, lo que empezamos a encontrar desde hace algunos meses en las estadísticas es que tenemos al país dividido o partido en dos, en las personas que aprueban y las que no aprueban, en las personas que opinan una cosa o que opinan otra. Entonces, esa polarización a la que el presidente nos ha llevado con su discurso en las mañaneras y en los eventos donde hay buenos y malos, donde hay fifís y no fifís y demás, se refleja sin duda en la estadística y en la opinión prácticamente en todo sentido. No te quiero llevar a esta parte porque no sé si la mediste, pero nada más desde tu perspectiva, quisiera preguntarte, esto que acabas de referir, esta división que a final de cuentas es un propósito de la parte comunicativa y que parece que se está logrando, ¿repercutiría en el proceso electoral? Sí, por supuesto. Lo que ha hecho el presidente, como decía, es ser muy consistente en su manera de comunicar y de gobernar. Por eso, cuando sube la aprobación del presidente, sube automáticamente la intención de voto de Morena, porque el presidente sigue hablándole a la base social que lo llevó a la presidencia. O sea, está de la afianzando República. su base electoral. Sí, claro. A ver, recordemos que el presidente al inicio de su administración llegó a tener 72, 73 puntos de aprobación, y es donde estaban todos esos mexicanos que lo votaron o que no lo votaron y que tenían una expectativa buena sobre el gobierno. Sin embargo, esos 70 han venido cayendo porque hay parte de la población que le dio su voto de confianza o que le dio el voto electoral y que hoy se encuentra decepcionado por la manera en la que ha gobernado el presidente. Pero repito, la base social que lo lleva a la presidencia de la República sigue prácticamente intacta y es gracias a su manera de comunicar y a su manera de gobernar para ellos. O sea, sigue fiel a su estilo el presidente y es lo que lo ha mantenido ahí con la gente, con la base que lo llevó al poder. Literal, haga lo que haga el presidente, esa base le sigue creyendo. Punto. Así de simple. Tendremos un 38, 39% de la población que haga lo que haga, apoyará al presidente en todas sus decisiones. Tengo 2 minutitos, mi estimado Aldo, pero no quiero dejarte de preguntar esto. He visto en algunas encuestas de otras casas, de otras empresas demoscópicas, y quiero preguntártelo a ti. En otras, por ejemplo, tú lo has de conocer muy bien, y sé que lo conoces muy bien, de Roy Campos, por ejemplo, en Consulta Mitofsky, ¿no? Y de Massive Caller, ay, se me olvidó el nombre de Campos. Está creciendo, o hay ya una clara división entre la aprobación del presidente y la base del electorado que no concuerda con cómo está desarrollándose la administración. Es decir, empieza a subir más la percepción de que las cosas no le están funcionando al gobierno, a pesar del respaldo que tiene el presidente. Sin duda. Para no generar mucha polémica, antes de mis comentarios diré que el respeto a la encuesta ajena es la paz. Entonces, sí, claro, respetaré los resultados de las demás casas encuestadoras. Lo que sí te puedo decir es que sí hay una percepción, sin duda, de que enfrentamos no una, sino múltiples crisis, que el problema del COVID-19, la pandemia que estamos viviendo en México, ya se encuentra de nueva cuenta en esa polarización donde antes decíamos, pues el presidente está haciendo su intento, o ahí la lleva, pues es que es algo que no conocemos. No, hoy ya tenemos un 44% de los mexicanos que dicen
lo que está haciendo el presidente en la materia de salud no está siendo suficiente. Y tenemos el otro 40 y tantos diciendo, no, lo que está haciendo el presidente es adecuado. Pero tenemos al mismo tiempo en las problemáticas del país 4 bloques importantes. Un cuarto de la población piensa que tenemos un problema grave en materia de corrupción. Un cuarto piensa que lo tenemos en temas sociales, principalmente por el tema de salud. Otro cuarto piensa que es tema de seguridad, que poco se habla ya de la crisis y los números de seguridad sí, que es la otra pandemia que nos ha rebasado en el país. Y el otro cuarto se encuentra hablando, y el otro cuarto está hablando de la crisis económica. Entonces, en este mar de crisis que vivimos, hace 1 o 2 meses medimos en la encuesta la aprobación sobre esos temas particulares del presidente y salía claramente reprobado el gobierno del presidente López Obrador en las acciones. Pero recordemos que el éxito hoy del presidente, más allá de las estadísticas y las cifras oficiales, está en su comunicación y en la manera de cómo conecta con el ciudadano. Recordemos, no se nos puede olvidar que estamos viviendo en una época de la posverdad, donde las emociones y las creencias son más importantes que los hechos y las cifras. Sin duda, y lo acabas de apuntar muy bien en esa parte, y desafortunadamente estamos en esa dinámica en donde la era de la posverdad le ha ganado a todo, ¿no? Y lo que se diga en las mañaneras prácticamente es una comunicación directa a una base que está bien identificada, y 2, en lo que usted identifica qué es verdad y qué no lo es, el presidente ya conectó su discurso. Mi estimado Aldo, pues te agradezco mucho la explicación de esta tarde y datos muy valiosos para entender un poco de qué está pasando. Estamos, yo decía, justo en el punto de partida cuando empezó la pandemia. Alta aprobación del presidente, a pesar de todo lo que está pasando en este país. Muchas gracias, mi querido Aldo. Encantado, hasta luego, saludos a todos. Gracias, Aldo Campuzano, director de México Elige. Datos importantísimos, interesantes.